Hola a todos y bienvenidos a Corte, Consejo y Café. Aquí hablamos de jueces que no conoces, tratados que deciden tu vida y decisiones que nunca te contaron en clases. En este episodio profundizaremos en la Corte Internacional de Justicia, su papel en el mundo, su importancia como órgano judicial principal de las Naciones Unidas y los casos que han marcado un antes y un después en la historia del derecho internacional. Por ello, contamos con la presencia de dos expertas de lujo, la doctora Ana Castillo y la magíster Luzgarde Jiménez, quienes nos acompañarán para aclarar cada aspecto. Así que sin más, comencemos. Doctora Ana, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, es un placer compartir este espacio. Y también con nosotros la magíster Luzgarde, bienvenida. Gracias, encantada de participar. Pues para comenzar, doctora, si no te parece, ¿podrías explicarnos qué es exactamente la Corte Internacional de Justicia y cuál es la función que cumple en el mundo? Sí, claro que sí. La Corte Internacional de Justicia, abreviada CIJ, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Su función esencial es resolver las controversias jurídicas que se presentan entre los estados y también ofrece opiniones consultivas sobre cuestiones legales a los distintos órganos de la ONU que lo solicitan. Entiendo, muy interesante. Ahora, magíster, me gustaría saber dónde está ubicada esta corte y qué importancia tiene la sede en ese lugar en particular. Esa es una excelente pregunta, Marco. La CIJ tiene su sede en el Palacio de la Paz, ubicada en La Haya, en Países Bajos para ser exactos. Bueno, esta ubicación no es casual, sino que representa un símbolo importante de la justicia y la paz internacional, ya que allí se encuentran también otras instituciones que están relacionadas con la resolución de conflictos internacionales, y esto hace que sea un ambiente propicio para la defensa del derecho internacional. Sí, muy cierto, magíster Luzgarde. Hablando ahora de sus bases legales, doctora, ¿podría compartir con nosotros el fundamento jurídico que sustenta la existencia y el funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia? Sí, por supuesto. La base jurídica fundamental de la CIJ es su estatuto, que forma parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas, que fue firmada en el 45. Este estatuto define sus competencias, sus atributos y procedimientos, y además establece quiénes pueden acudir ante la Corte y cómo se desarrollan los procesos jurídicos allí. Claro, doctora, tiene mucho sentido. Ahora, me gustaría que nos cuente un poco más acerca de la composición de la Corte. ¿Cuántos miembros conforman la CIJ y cómo se eligen? Excelente pregunta. La Corte está compuesta por 15 magistrados, todos elegidos por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad de la ONU, por un periodo de 9 años. Esta elección se hace por mayoría absoluta en ambos órganos y para evitar desequilibrios no puede haber dos miembros de la misma nacionalidad. Además, para asegurar una representación justa y diversa, se distribuyen los puestos entre las principales regiones geográficas del mundo. Wow, interesante, doctora. Cierto, magíster. ¿Podrías explicar cómo funciona la Corte en cuanto a su organización interna y sus secciones, magíster? Claro que sí. Bueno, generalmente la Corte se reúne en sesiones plenarias que, requieren un mínimo de 9 jueces para poder decidir. Sin embargo, esto también puede constituir salas más pequeñas, que, valga la redundancia, se llaman salas, conformadas por 3 o más magistrados, y estas salas están diseñadas para tratar asuntos como más específicos, como por ejemplo los litigios de trabajo. También están relacionadas con el tránsito y las comunicaciones, y esto facilita muchas veces la gestión eficiente de los casos. Entiendo. Y doctora, ¿qué nos puedes decir sobre las funciones procesales, tanto contenciosas como consultivas? ¿Qué tiene esta Corte? Bueno, mira, la Corte tiene dos funciones esenciales. Por un lado, la función contenciosa, que implica resolver disputas legales presentadas por estados mediante sentencias vinculantes.
Por otro lado, la función consultiva, en la cual la Corte emite opiniones no vinculantes sobre cuestiones jurídicas planteadas por órganos autorizados de la ONU, y este último contribuye a clarificar y fortalecer el derecho internacional, incluso cuando no hay un caso concreto entre estados. Magnífico, doctora. Eso abarca un amplio panorama. Magister, ¿podrías compartir algunos ejemplos relevantes o emblemáticos de casos que la Corte ha atendido? Por supuesto que sí. Bueno, hay varios casos en la historia que han sido bastante importantes. Por ejemplo, si hablamos en América Latina, bueno, América en general, tenemos el caso de Nicaragua con Estados Unidos en la década de 1980, donde la Corte declaró que Estados Unidos había violado el derecho internacional al apoyar grupos armados contra Nicaragua. Estos grupos eran llamados los Contras. Fue un caso bastante famoso en su momento y bastante controversial. También otro caso bastante emblemático es el litigio entre Nicaragua y Colombia sobre los límites marítimos en el Caribe en el 2012. Este es un poco más reciente, que redefinió zonas marítimas con un impacto regional más significativo. Esto también nos demuestra que la Corte no solamente abarca ámbitos políticos o económicos, sino que también cosas marítimas y territoriales. Y un caso bastante emblemático y que marcó precedentes sobre fallos fue el caso de Bosnia contra Serbia respecto al genocidio de Srebrenica, que no sé si lo has escuchado. Sí lo he escuchado. Donde la Corte reconoció la responsabilidad estatal de prevenir este crimen y bueno, dio como bases a que se hiciera fallos contra el genocidio. Fascinante. Todo esto muestra el papel trascendental de la CIJ. Doctora, ¿podría hablarnos sobre los desafíos y la importancia actual de la Corte en la resolución pacífica de conflictos internacionales? Sí, claro. Aunque la Corte cuenta con una autoridad jurídica indiscutible, es cierto que enfrenta desafíos como la necesidad de la aceptación voluntaria de su jurisdicción por parte de los estados y la presión política que puede influir en algunos casos. Ahora, no obstante, su relevancia radica en que es la única institución universal que ofrece un foro legal para la resolución pacífica de controversias entre estados, promoviendo así el respeto al derecho internacional y reduciendo el riesgo de conflictos armados. Es decir, que su labor sigue siendo clave para mantener un orden basado en reglas y justicia. Antes que nos despidamos, pasamos rápidamente a la sesión de datos curiosos. Doctora y Magister, ¿qué tal si compartimos con nuestros oyentes algunos datos curiosos sobre la Corte Internacional de Justicia, de esos que realmente sorprende y que muchos no saben? Claro, por supuesto, me parece excelente. Para empezar, ¿sabían que la CIJ solo puede juzgar a estados, no a personas, ni empresas, ni ONGs, solamente países? Eso es un datito bastante importante. Y otro dato que les cuento es que un estado, es decir, cuando un estado acepta participar en un caso ante la Corte, automáticamente reconoce completamente la competencia de la CIJ sobre ese caso sin necesidad de que haya ningún otro documento adicional. Exactamente, y además la sede de la Corte, que es el Palacio de la Paz en La Haya, fue construido mucho antes de que existiera la ONU en 1913, como símbolo de la reconciliación tras la Primera Guerra Mundial. Estoy bastante segura que ese dato muchos no lo sabían. Y bueno, para cerrar con este datito, también que las sentencias de la Corte, aunque son vinculantes para los estados, la Corte no tiene poder propio para hacerlas cumplir y depende de la buena fe y el respeto del derecho internacional por parte de los países involucrados. Wow, datos que realmente dan para pensar, sobre todo cuando se consideran los retos y las influencias de la CIJ. Gran aporte, muchas gracias a las expertas. Bueno, doctora, ahora sí, para ir concluyendo este episodio tan completo, ¿qué reflexión final nos puede compartir sobre la importancia de la Corte Internacional de Justicia hoy en día en la resolución pacífica de conflictos?
Bueno, mira, sin duda la CIJ representa un pilar fundamental para el derecho internacional, aunque enfrenta retos como la necesidad de consentimiento de los estados para su jurisdicción. Esta sigue siendo la única instancia universal que ofrece una vía pacífica, legal y fundada en normas para resolver disputas y fomentar la cooperación internacional. Su trabajo es esencial para preservar la paz mundial y fortalecer un sistema basado en reglas. Muy cierto. Magister, ¿quieres agregar algo para cerrar? Bueno, solo para reforzar lo que ya dijo la doctora anteriormente, la CIJ no es solamente un tribunal, sino que, también es un símbolo de esperanza para la justicia global, y su función va más allá de sentencias, como lo dije anteriormente, ya que defiende los principios, el derecho internacional, cosas que nos unen como comunidad mundial. Excelente cierre. Muchas gracias a ambas por acompañarnos y compartir su conocimiento tan claro y profundo. Y gracias a nuestros oyentes por estar con nosotros en este viaje por el mundo jurídico internacional. No olviden suscribirse al podcast, dejarnos sus comentarios y compartir este episodio con quienes les interesa el derecho y la paz mundial. La próxima semana seguiremos explorando temas fascinantes. Nos escuchamos pronto. Hasta entonces, que el derecho te acompañe.